Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela sienta hoy en el banquillo a la familia Franco y la sienta para tratar de recuperar las estatuas de Abraham e Isaac de la Catedral de Santiago que fueron expoliadas durante la dictadura. El Ayuntamiento quiere que vuelvan a su lugar de origen, en el Pórtico de la Gloria, y si lo consigue, sentaría un precedente muy importante para la lista larga de bienes expoliados que los Franco se verían obligados a devolver, como por ejemplo el Pazo de Meirás. Martiño Noriega es el alcalde de Santiago. Buenos días. Bos días. Hola, buenos días, Pepa. ¿Qué tal? Usted está aquí porque el juicio es en Madrid, ¿verdad? Y empieza dentro de 10 minutos. Empieza dentro de 10 minutos, estamos ahí en hora y nada, venimos con el convencimiento de que todo el trabajo de exploración documental demuestra que las piezas son de titularidad pública del Ayuntamiento de Santiago y por lo tanto con la voluntad de que se haga justicia y de que podamos llevar a Santiago pues lo que es de todas y todas, ¿no? El patrimonio público, patrimonio histórico que fue expoliado por una familia en el contexto de una dictadura. La familia sostiene siempre que se trata de donaciones, como en el caso del Pazo de Meirás, por ejemplo, una donación popular que se les hizo. ¿Está suficientemente argumentada la posición contraria? ¿Tienen pruebas, documentos que puedan inclinar la decisión del juez? El trabajo documental ha sido muy consistente, ¿no? Hemos encontrado todo el expediente municipal de compra, el acta notarial, las reservas en el acta de que las piezas no podían salir del patrimonio público y por lo tanto no tenemos ninguna duda de que tenemos razón y de que la justicia, si es justa, pues debiera dárnosla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que el miedo de la familia Franco, que no tiene ningún documento demostrativo de la titularidad de las piezas, es que puedan tener alguna fuga en el botín de lo que fue un expolio del patrimonio de todos y todas, con una sentencia que genere precedente y que genere de alguna manera jurisprudencia. Claro, porque eso es, en fin, ese es el peligro para la familia Franco, el hecho de que esto siente un precedente y el listado de bienes reclamados por muchas instituciones públicas empieza a desfilar por los tribunales, porque este es el primer juicio de este tipo, ¿verdad?, en el que se reclama un bien público. Yo creo que no existe ningún tipo de precedente, ¿no? El debate ha estado encima de la mesa. En el caso de las dos piezas de Abraham e Isaac ha existido acuerdos por unanimidad del Ayuntamiento, del Parlamento gallego y del Congreso de los Diputados, pero se ha amagado mucho en lo político, pero no se ha pegado en lo judicial, ¿no? Y delante del silencio y de alguna manera del amparo a una situación absolutamente irregular de la familia Franco, pues nosotros hemos decidido ser pioneros, ser valientes y pelear en los juzgados lo que debiera ser una cuestión absolutamente natural, que es la devolución de las figuras para Santiago de Compostela. Martiño Noriega, alcalde de Santiago, gracias, buenos días. Venga, gracias a vos, Pepa, buen día.